El verdadero Anthony Prime ha vuelto. Bate, chute cruzado, é pro Anthony! ¡Gol! Pero detrás de los memes, las jugadas llamativas y las celebraciones icónicas, hay una historia de dolor, dudas, rechazo. O que ha passado em Manchester, só eu sei como foi difícil. Y finalmente, redención. Una historia que demuestra que el fútbol no es solo goles y trofeos, sino resiliencia, fe y la voluntad de levantarse cuando el mundo te da por vencido. Cuando Anthony firmó por el Manchester United, se suponía que sería el futuro. Un extremo comprado por casi 100 millones de euros, elegido por Erik ten Hag, un jugador que había brillado en el Ajax con creatividad, talento y un espíritu sin miedo. La Premier League debía ser el escenario donde demostraría estar entre los mejores. Pero en Inglaterra, las cosas salieron terriblemente mal. Cada paso que daba estaba bajo el foco. Cada ocasión fallada se amplificaba. Cada mal partido se convertía en un titular. Se volvió un blanco constante de memes, burlas de rivales, cuestionamientos de sus propios fans y dudas de casi todos. Y poco a poco, Anthony empezó a perder lo que lo hacía especial. La confianza, la alegría, la sonrisa desaparecieron. Admitió en entrevistas que se sentía perdido, desanimado y casi desconectado del fútbol. El peso del precio, las críticas de la prensa y la presión de un club como el United lo desgastaron. El chico de São Paulo que soñaba con conquistar Europa, de repente, se encontraba hundido en la negatividad. Para muchos, esa habría sido la conclusión, otra promesa destruida por la presión de la Premier. Pero el fútbol siempre sorprende, y para Anthony, la salvación llegó en el lugar más inesperado: Sevilla. A principios de 2025, llegó cedido al Real Betis. Para muchos, era solo un movimiento desesperado. El United quería deshacerse de él, y el Betis estaba asumiendo un riesgo. La prensa española informó del acuerdo, pero sin entusiasmo real. Pocos creían que Anthony pudiera cambiar nada, pero lo que pasó después sorprendió a todos. En el Betis, Anthony no era el fichaje de 100 millones, no era el centro de críticas interminables. Era simplemente un jugador intentando probarse de nuevo, y eso lo cambió todo. Desde los primeros partidos, algo era distinto. El peso había desaparecido. Estaba libre, jugaba sin miedo, sin dudas, con la confianza que había perdido en Inglaterra. Los regates regresaron, la creatividad volvió y, poco a poco, la alegría regresó. Por primera vez en años, Anthony sonreía en la cancha. Y con la alegría llegaron los resultados. Se convirtió en uno de los jugadores más peligrosos del Betis, aportando goles, asistencias y momentos brillantes. En la liga era una amenaza constante, pero en Europa su historia alcanzó otro nivel. Contra todo pronóstico, el Real Betis hizo una campaña mágica en la UEFA Conference League. Y en el corazón de esa aventura estaba Anthony. Partido tras partido, dio un paso adelante con contribuciones decisivas. Su velocidad, sus regates y su visión se unieron en los momentos más importantes. De repente, el mismo jugador que fue ridiculizado en Inglaterra estaba llevando al Betis a la final de una competición europea. Los hinchas que habían dudado de él ahora lo adoraban. Los cánticos crecían, el apoyo se hacía más fuerte. Sevilla lo abrazó como a uno de los suyos. Y Anthony, en respuesta, lo dio todo por la camiseta. Pero mientras el cuento de hadas se escribía en el campo, fuera de él había drama. ¿Por qué? Por mucho que triunfara, seguía siendo jugador del Manchester United. El préstamo significaba que debía volver al final de la temporada. Durante semanas, nadie sabía qué pasaría. Los hinchas temían lo peor. Los rumores decían que el United podía recuperarlo, o que otros clubes estaban atentos a su progreso. Los titulares especulaban sin parar. ¿Sería la historia de Anthony en el Betis solo un capítulo corto? ¿O podría el club encontrar la forma de hacerlo permanente? Para Anthony, la respuesta era clara. Había vuelto a encontrarse en España. Quería quedarse, lo dijo abiertamente. Se sentía feliz, vivo.
como si el Betis le hubiera devuelto la carrera. Pero el fútbol no siempre trata de lo que quieren los jugadores. Las negociaciones son complicadas. Y la realidad era que el Betis no tenía el poder económico de un gigante como el United. La tensión era insoportable. Cada semana la pregunta se hacía más fuerte. ¿Se queda o se va? Para los hinchas, perderlo sería más que perder un jugador. Sería perder la esperanza, perder al hombre que los había hecho soñar otra vez. Y entonces, tras meses de incertidumbre, llegó la noticia. El Real Betis había logrado lo imposible. Contra todo pronóstico y expectativas, encontraron la forma de hacer la operación definitiva. Anthony era oficialmente suyo. El anuncio fue recibido con pura alegría. En Sevilla, los hinchas lo celebraron como si hubieran ganado un trofeo. Para ellos no era solo un fichaje, era una victoria de fe. Una prueba de que la pasión y la determinación pueden superar los obstáculos. Un momento que quedará grabado para siempre en la historia del club. Para Anthony, era aún más que eso. Era redención. Un símbolo de que podía levantarse de nuevo, que podía demostrar que sus críticos estaban equivocados, que podía transformar el rechazo en triunfo. De la desesperación en Manchester a la celebración en Sevilla, este era el regreso con el que había soñado. Ahora la historia de Anthony toma un nuevo rumbo. En el Betis ya no es el fichaje caro que fracasó. Ya no es el blanco de memes. Es un líder, un símbolo de resiliencia y uno de los jugadores más emocionantes de la liga. Su camino ya no trata de sobrevivir, sino de brillar. Y más allá del Betis, las puertas se abren otra vez. Para Brasil, la selección siempre busca jugadores que marquen diferencias, que aporten talento e imprevisibilidad. Si Anthony sigue en este camino, la camiseta amarilla podría llamarlo de nuevo. Pero incluso si ese día no llega, ya logró algo más importante. Recuperó la confianza. Recuperó el amor por el juego. Demostró que es más fuerte que las críticas, más fuerte que las dudas, más fuerte que el peso del fracaso. Eso es lo que hace tan poderosa la historia de Anthony. No se trata solo de fútbol. Se trata de la vida. De caer, sufrir y levantarse otra vez. De redescubrir quién eres cuando el mundo dice que estás acabado. Así que cuando veas a Anthony ahora, volando por la banda con el verde y blanco del Betis, recuerda el camino que lo trajo aquí. Recuerda el dolor en Manchester. Recuerda la duda, la burla, la desesperación. Y luego, recuerda cómo respondió. Con coraje, con resiliencia y con un fútbol que vuelve a hacer creer a la gente. Porque quizás, solo quizás, este sea el verdadero Anthony Prime. No el chico del Ajax, no el fichaje caro en el United, sino el hombre que cayó, se negó a rendirse y encontró su luz otra vez en Sevilla.